están descansando en estos días de asueto. Muy bien, les va a sonar un poquito raro lo que les voy a comentar. Veo muchas personas hoy aquí, me da muchísimo gusto, pero también veo que hay personas que traen cargando con un dolor que nadie conoce. Personas que caminan, personas que sonríen, personas que alaban, personas que cantan, personas que trabajan, personas que sirven y aún así llevan cargando demasiado dolor y este dolor no lo expresan, no lo dicen a nadie, se lo quedan muy adentro. Familia, yo no vine a darte un mensaje de mi corazón. Hoy vine a hablarte de parte de Dios. Amén. Porque hay algo que me gustaría que todos comprendiéramos. Esta noche es bien importante que todos nos llevemos en nuestro corazón la siguiente enseñanza. Todo dolor que tú estás cargando, todo, no un poquito, no mucho, no nada, no tengo nada. Todo dolor. ¿Cuánto? Todo dolor que tú estás cargando ha sido puesto sobre la cruz. Ha sido puesto sobre Jesús. Así que vengo a llevarte, si me lo permites, a un lugar, a la sombra de la cruz. Saluda, familia, a quien tienes a tu lado y pregúntale, dale un codazo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Va a estar fuerte. Muy bien, familia, vamos a entregar, ¿les parece, este tiempo en oración? Cerramos nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, te doy las gracias. Sé que serás tú, mi buen Jesús, hablando a través de mí. Te doy gracias, mi Señor, por este tiempo en el cual nos permites estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Señor, guíanos a través de tu enseñanza. Que todo, Señor, lo que sea mostrado aquí, Padre bendito, sea grabado en los corazones de cada familia aquí representada. Que no únicamente quede aquí dentro del auditorio, sino que también, Señor, penetre en su alma, en su espíritu y en su cuerpo físico. Gracias te doy, mi buen Jesús, y en tu santo nombre oro. Amén y amén. Familia, como cristianos, no solamente deberíamos de mirar la cruz, ¿ok? Deberíamos también vivirla. Y se van a preguntar, ¿y cómo es eso? Vivir la cruz significa asumir el sufrimiento cotidiano con amor, negándose a sí mismo para seguir a Jesús y permitir que Él se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuántos nos negamos a nuestra realidad? Y no me refiero a una realidad económica, no me refiero a una realidad material, porque normalmente siempre decimos, ay, estoy bien, yo no tengo nada, yo me siento perfecto, perfecta. Pero hay dolores que llevamos en el alma, en el espíritu, que hacen que nuestro cuerpo físico enferme. En el Evangelio de Lucas, en el versículo 9:23, se lee lo siguiente. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Le seguimos. Sí, le seguimos. Amén. Cuando hablamos de la cruz, hablamos del centro del Evangelio, del cual voy a hablar un poquito más adelante. Pero cuando hablamos de la sombra de la cruz, hablamos del lugar donde el cansado descansa, el culpable es perdonado, el herido es restaurado, el enfermo es sanado.
Ahora bien, familia, es bien fácil amar a un Jesús resucitado, pero no todos quieren caminar con Él hacia la cruz. Cierra tus ojos un momento. Quiero ver a todos con sus ojos cerrados. Si Jesús pasara esta noche caminando por aquí, cargando su cruz, ¿tú qué harías? ¿Tú le rechazarías o le seguirías? Abre tus ojos. Y sabes, efectivamente, no es fácil esto que acabamos de hacer. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido sentimientos de incertidumbre, miedo, abandono, dolor, traición, rechazo, decepción y soledad. ¿Y qué pasa cuando todo esto lo tenemos cargando? Todas estas situaciones, todas estas emociones, circunstancias, lo que hacen es que muchas veces nos dejan o nos llevan a dejar todo, a darnos por vencidos, ¿cierto? Incluso volteamos atrás. Lo que ahora somos, anhelamos ser lo que éramos antes. Y luego muchas veces nos atrevemos a retroceder, dejándolo todo por nada, incluso a renunciar. Por eso dijo, a dejarlo todo por nada. Incluso cuando llevamos un camino en Cristo, no, temblamos, nos ponemos mal, no sabemos qué hacer con X o Y situación. ¿Y qué es lo que pasa? Decimos, no puedo más. Pero familia, déjame recordarte algo. Hubo alguien que caminó un dolor profundo e inimaginable, sin rendirse, sin retroceder. Y lo hizo, familia, pensando en ti y en mí. Amén. Mientras preparaba esta prédica, Dios iba guiando mi vida, iba hablándome día con día y me mostraba el número 3. Y también me mostró lo siguiente: 3 lugares, 3 dolores y 3 momentos. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos, no hay uno que no narre el mismo punto. Todos los evangelios narran la situación por la que vivió Jesús, lo que sufrió, lo que atravesó. Todo nos lleva al mismo punto, todos los evangelios nos llevan al mismo lugar. A Jesús entregándose por amor. Ahora los invito al primer lugar. El primer lugar, en este lugar, Jesús sintió un dolor emocional. Getsemaní viene del hebreo arameo Gachemanim. Recapitulando un poco la prédica de mi hermano, del pastor y de mi hermano Armando, él hablaba que Jesús se encontraba en esa noche en el Getsemaní. Este lugar representa el sufrimiento más profundo que haya experimentado Jesús. No era un dolor físico, era un dolor emocional, un dolor del alma. ¿Saben cómo es eso? Él se encontraba orando a su Padre en completa agonía, en una lucha con la realidad por la cruz venidera. En los 33 años de vida de nuestro Señor Jesús en este mundo,
Él había estado experimentando tristeza sobre tristeza sobre tristeza, dolor sobre dolor y sobre dolor. Como bien sabemos, Jesús vino a este mundo como hombre. Y esto se lee en Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos, familia, a un Jesús 100% humano. En ese momento en él se pueden imaginar esa noche orando a su padre, suplicándole a su padre. Él tenía una lucha en ese momento interna entre lo humano y lo divino. Humano es todo lo que nace de nuestra naturaleza. Emociones, pensamientos, miedo, dolor, deseo de evitar el sufrimiento. Jesús, familia, sintió una angustia real. No quería pasar por el dolor. Expresó su sufrimiento sin esconderlo. ¿Cuántos aquí no expresamos nuestro sentimiento? Y nos quedamos callados por no herir al otro. O porque no piense mal. Y nos quedamos callados. La lucha humana dice, no quiero sufrir. Esto es demasiado para mí. Quiero salir de aquí. La lucha divina. No se trata esto, familia, esto. No se trata de lo que sentimos. Se trata de lo que elegimos hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Hacemos aquí todos la voluntad de Dios? No, ¿verdad? Por eso dice, se trata de elegir lo que queremos hacer. No. Hacer conforme a la voluntad de Dios. Jesús no usó su poder divino. No llamó a legiones de ángeles para defenderlo. ¿Lo podía hacer? Sí. ¿Lo podía hacer? Claro que sí. Pero confió en su Padre. En ese momento hubo rendición. Y lo más asombroso es que permaneció. Amén. ¿Cuántas veces has sentido que es mejor huir? Tirar la toalla, como coloquialmente, se dice, rendirte por algo que muchas veces es bien insignificante. ¿Crees que vale la pena rendirte por algo así? Jesús ya pasó todo eso. Jesús ya pagó el precio por todo eso. Y familia, no lo pasó lindo. Lo sufrió. ¿Y sufrió? Sufrió lo inimaginable. Como hijo de Dios, esa noche, orando a su Padre, tuvo quebranto. En Mateo 26, 37 leemos lo siguiente: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Recordemos que Jesús no iba solo. Jesús iba acompañado de los hijos de Zebedeo, de Santiago y de Juan. Vemos en Jesús el dolor humano. Padre, ¿no podrá ser a mi manera? ¿Y su padre qué creen que le responde? No. Y aunado a eso, voltear a ver cuando abrió sus ojos y terminó de orar con su padre, rodeado de prensas de olivos. Y ayer en la noche el hermano Armando explicaba un poco lo de las prensas de olivo. Yo no traigo aquí la imagen, pero bueno,
en ese entonces las prensas eran entre madera y muchísimo peso, como si fueran de cemento. Lo que hacían era colocar las aceitunas, estas eran aplastadas con gran peso, se rompían completamente y de esa presión salía aceite. Así como la aceituna es presionada, así Jesús fue prensado en el Getsemaní. Jesús sufrió una presión extensa, inmensa y extrema. Jesús, como las aceitunas, se vació. ¿Cuántas veces hemos estado, familia, en un Getsemaní como él estuvo? Todavía le decía a su padre: Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo leemos en Lucas 22:42. Y esto, familia, se lee 3 veces. Yo no sé si alcanzas a vislumbrar la presión de Jesús en su forma física. Era tal que sudaba gotas de sangre. Y esto tiene un nombre clínico: hematidrosis. Lo que sucede es que bajo una presión inmensa, los capilares se hinchan y explotan, y la sangre sale por las glándulas del sudor. Familia, Jesús estuvo a punto de morir en ese momento desangrado. Pero ¿sabes qué? En Lucas 22:43 se lee: Dios envió a un ángel para fortalecerlo. A este punto Jesús había sido traicionado por Judas. Sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron solo. Y en el silencio del Getsemaní, Jesús sintió una terrible soledad. ¿Cuántos aquí han experimentado una soledad? ¿Cuántos aquí han experimentado abandono? Y no minimizo sentimientos y emociones, claro que no, lo digo con mucho respeto. Pero familia, cuando entendamos todo esto, vamos a ver nuestros dolores, nuestras circunstancias, nuestras situaciones de manera diferente. Los dolores emocionales más devastadores, por mencionar algunos, son el duelo y pérdida, abandono y rechazo, traición y desamor, culpa y vergüenza crónica, soledad extrema y desesperanza. ¿Cuántos aquí, familia, han sido heridos por alguien cercano? ¿Cuántos aquí han sido traicionados? ¿Cuántos aquí han sentido que lo dieron todo y a cambio recibieron abandono? ¿Cuántos aquí han perdido a alguien y no lo pueden superar? Viven ahí. ¿Cuántos aquí se han sentido rechazados? Y como decía al inicio, sé que en nuestra humanidad ignorar es lo mejor. Callar es lo mejor. Guardarte para sí, todo es lo mejor. Es decir, permitimos que la herida defina nuestra identidad. Nosotros ya tenemos una identidad en Cristo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando permitimos que esta herida nos defina o defina nuestra identidad? Soy una tonta, nadie me quiere, soy un inútil, nada más no la hago en ningún trabajo, solo me usan. Y es más fácil abrazar esa realidad, ese momento, y nos quedamos ahí, en esa situación, en ese pasado que incluso
ese pasado lo invitamos a vivir a nuestro presente. Y con ello, ¿sabes qué pasa? Lo replicamos en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras relaciones. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Expandiendo o esparciendo toda una red de amargura. ¿Por qué? Porque seguimos invitando a nuestro pasado a vivir aquí a un lado de nosotros en nuestro presente. Y no lo queremos soltar, nos aferramos a ese pasado. Jesús sabe, familia, lo que se siente. Él sabe todo de ti, nada está fuera de su alcance. Amén. Él lo experimentó todo por ti y por mí. Nos vamos, los invito al siguiente lugar, que es el pretorio. Aquí Jesús, el primero, el Getsemaní, tuvo dolor emocional. Y en este tuvo un dolor físico. Vemos a Jesús siendo arrestado y llevado frente a Poncio Pilato. Llevado al pretorio. El pretorio era el lugar de residencia del gobernador romano, donde éste administraba justicia. Y leemos en Marcos 14, 53, 55, 59. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Permíteme explicarte algo. Estamos hablando que aproximadamente fueron 17 horas desde el primer desahogo de pruebas, por así decirlo, y no soy abogada, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? En el Sanedrín. Y ahí en ese lugar, en el Sanedrín, él recibió rechazo. Judíos, religiosos, lo golpeaban, lo azotaban, le escupían, jaloneaban. Jesús sintiendo en ese momento el dolor físico, siendo sometido a un dolor físico que no se esperaba. ¿O sí? Desde el inicio, familia, el juicio fue manipulado, torcieron la verdad, no encontraban acusaciones algunas contra de él, no buscaban justicia. Es más, familia, ya habían decidido condenarlo, acusándole de blasfemia. En Mateo 26, 65, leo lo siguiente. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Ellos, familia, estaban rechazando a Dios mismo frente a él, frente a ellos. Y me imagino a Jesús en ese momento, lo que pasaba por su cabeza, lo que sentía en su corazón, pensando en lo que le pasaría a esas personas. ¿Con quién se habían metido? No se imaginaban lo que les pasaría. Y quiero hacer un paréntesis en esto. Hubo una persona que le seguía de lejos. Incluso llegó al patio del sumo sacerdote y se sentó junto a los discípulos
junto a los alguaciles, para ver todo el fin. Yo no sé qué habrá pasado por la cabeza de Pedro en ese momento, qué se estaba gestando en su corazón, qué sentía al ver a Jesús siendo azotado, golpeado, escupido, jaloneado. El mismo Pedro que leemos en Mateo 26:35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y más adelante leemos lo que Jesús le dice a Pedro: ay, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. La narrativa menciona que Jesús tal vez lo estaba escuchando maldecir y negarlo. Y quizás también, familia, hubo un cruce de miradas entre Jesús y Pedro. Luego entonces Jesús es llevado frente a Poncio Pilato, y Pilato, buscando salir del problema, primero porque no era su jurisdicción y no encontraba culpabilidad alguna, y lo envía con Herodes. Y Herodes lo envía de regreso con Pilato. ¿Se imaginan la travesía de Jesús? Sanedrín, palacio de Poncio Pilato. Vámonos al palacio de Herodes. No, que siempre no. Vámonos de regreso al palacio de Poncio Pilato. Familia, no fue una travesía respetuosa. Fue una travesía donde no paraban de azotar a Jesús, de burlarse de él, de golpearle 1, 2, 3, infinidad de veces. Y no se cansaban de lastimarlo, no se cansaban de herirlo. Finalmente, Poncio Pilato, para calmar a la turba, a la gente, lo entrega a muerte en lugar de Barrabás. Leemos en Juan 19:1. Así que entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Imagínense el sentimiento de Jesús en ese momento, cuando estaba pasando todo. Hablaban contra él falso testimonio. El Hijo de Dios, familia, Cordero sin mancha, siendo acusado injustamente, viendo a la misma gente que hace 5 días le recibía en Jerusalén, tendía sus prendas en el suelo donde él iba pasando sobre su pollino. La misma gente que le tiraba ramos a su paso, la misma gente que Jesús veía en ese momento gritar: crucifíquenlo. Familia, este acto marca el inicio de la tortura y humillación de Jesús antes de la crucifixión y muerte. Mas el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos sanados. Amén. Familia, los azotes romanos no eran simples golpes. Y describo lo siguiente con mucho respeto.
La Biblia no especifica el número exacto de latigazos que Jesús recibió, aunque la tradición suele citar 39. Y esto lo leemos en Deuteronomio 25:3. Se podrá dar 40 azotes, no más. Cambien de látigo, flagrum. El flagrum, familia, tenía puntas de metal y hueso que al golpear desgarraban la piel, exponían músculos y provocaban hemorragias severas. Y continuaban azotándole una y otra y nuevamente otra y otra y otra vez. Jesús literalmente quedó con la espalda desgarrada. Después de haberle escarnecido, familia, le desnudaron y pusieron sobre él un manto púrpura y sobre su cabeza una corona de espinas. Familia, esto no fue simbólico, fue una tortura. Espinas largas penetrando el cuero cabelludo. Golpes que hacía que las espinas se incrustaran más. Sangrado intenso en zonas altamente sensibles. ¿Se imaginan la corona? La sien, en la sien. Y aunado a esto, le golpeaban la cabeza con una caña. Y esto lo leemos en Marcos 15:19. Jesús en ese momento sufrió un dolor constante, punzante y humillante. No conformes con esto. Nos vamos a la siguiente diapositiva, gracias. Gracias. Tenía que caminar herido, todo desgarrado ya de la piel, cargando una cruz sobre sus hombros. Y no era una cruz bonita, era una cruz que tenía que estaba muy áspera, ¿sí? Que tenía las astillas. Imagínate a Jesús ya totalmente lastimado de su cuerpo. Cargó un madero áspero, lleno de astillas. Sus heridas abiertas se pegaban al madero en cada paso. Familia, Jesús caminó tu dolor, no evitó la cruz, la enfrentó por amor. Amén. Jesús entiende tu proceso. Yo no sé si estés pensando y estés martillando en tu cabeza. Es que nadie me entiende. Es que no saben lo que estoy sintiendo. Es que me quiero morir. Es que nadie me ayuda. Me han dado la espalda. Familia, Jesús entiende tu proceso. Caídas, cargas, cansancio. Él ya lo vivió. Él ya lo vivió. Él tomó tu maldición para darte vida. Amén. Familia, hay un propósito en el camino difícil. Ese camino difícil terminó en salvación. El Vía Crucis no fue solo el camino de Jesús, fue el camino que abrió para que tú y yo nunca caminemos solos. Jesús nunca, familia, nos deja solos. Amén. Escucha esto. Jesús sabía que la ira de Dios nos quería fulminar. Pero me imagino a Jesús no, Padre, espérame tantito, dame un momento, permíteme un segundo. Él se puso en medio de nosotros en un acto sustitutorio
Y lo vemos cuando el que debía ser ejecutado era Barrabás, no Jesús. Y Jesús en un intercambio tomó su lugar. ¿Me siguen? Amén. Nos vamos al siguiente lugar, al Gólgota. Ahí Jesús sufrió dolor espiritual. Después de tanto, Jesús es llevado cargando la cruz hasta ese lugar y los azotes no paraban, las burlas no cesaban y la gente, mientras pasaba, le quería patear, lo jaloneaba. Aún y cuando veían que Jesús ya estaba herido. En Lucas 23:23, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron. ¿Qué utilizaron, familia? ¿Qué siguieron utilizando? Clavos en manos y pies. Clavos grandes atravesaron muñecas, no solo las palmas. Clavos en los pies para sostener el peso. Cada movimiento causaba dolor extremo, pues el cuerpo quedaba suspendido. Explotó mi cabeza con este Salmo 22:16. Horadaron mis manos y pies. Horadaron mis manos y pies. En el contexto bíblico, horadar es una palabra derivada del latín forare. Significa perforar, agujerear o atravesar de una parte a la otra. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Cuando levantan la cruz, todo el peso de su cuerpo cae sobre sus clavos en manos y pies. Sus heridas se desgarran aún más. Sus músculos se tensan y comienza la dificultad para respirar, asfixia. Jesús, cada vez que intentaba impulsarse sobre los clavos, se causaba más dolor. Y aquí vemos, familia, un ciclo constante de sufrimiento físico extremo. Para inhalar, debía levantarse con dolor. Y para exhalar, su cuerpo caía nuevamente. Quiero que prestes atención a lo siguiente. En Juan 12:32 se lee: y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Familia, al ser él levantado en esa cruz, no solo estaba siendo ejecutado, estaba atrayendo la humanidad hacia la salvación. ¿Me sigues? Se estaba convirtiendo en el puente entre Dios y el hombre. Familia, Jesús en la cruz sufrió dolor constante en cada nervio. La siguiente, Filomena, por favor. ¿Qué ocurre en medio de la crucifixión durante la? Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. Leemos esto en Mateo 27:45. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el momento exacto donde vemos ese abandono. Ojo, su padre no dejó de amarlo. Sin embargo,
Jesús estaba cargando el pecado en ese instante. Jesús llevaba sobre sí el pecado de toda la humanidad. Y ojo, no solo de esa era, de todas las eras. Es por eso que el Padre lo abandona en ese instante. Jesús se sintió abandonado, por su Padre. Jesús sabía lo que iba a pasar, pero él se sintió abandonado en ese momento por su Padre. ¿Por qué, familia? Dios es santo y no puede convivir con el pecado. Entonces él no podía ver a su hijo. Por eso Jesús le grita: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta copa representa a Jesús. Todo esto pecado de fornicación, de adulterio, asesinato. Todo esto, familia, Jesús se lo tomó. ¿Te lo tomarías? Dios es santo y no puede convivir con el pecado. La siguiente filmina, por favor. La herida final, lanza. Jesús fue atravesado. Cuando él ya estaba en la cruz, él tenía muchísima sed. Le pasan con una lanza un algodón con hiel y vinagre. No lo quiere. Jesús en ese momento menciona: tetelestai, consumado es. Tetelestai, utilizaban esa palabra para decir: he pagado mi deuda. Él entregó todos nuestros pecados. Él se entregó por todos nuestros pecados, por nuestra salvación. Él sufrió todo lo que les acabo de mencionar. Y está escrito, familia, está escrito. Él no solo murió, fue traicionado, fue rechazado, fue abandonado, fue desgarrado físicamente y fue quebrantado espiritualmente. La cruz, familia, no fue un accidente. En la cruz hay un propósito para ti y para mí. Amén. Alabanza, por favor. Familia, ¿cómo llegas a este momento? Hoy te sientes con un dolor físico, te sientes con un dolor emocional o te sientes con un dolor espiritual. Lore, ¿me ayudas?
Familia, por favor, gracias. Por favor. Yo no sé cómo te encuentres en este momento. Lo que sí sé es que Dios habló esta noche a tu corazón. Si tu familia, si tu hermano, si tu hermana tienes dolor físico, dolor emocional del alma, si sientes que ya no puedes más, que quieres dejarlo todo, el altar, familia, el altar está abierto. Jesús esta noche y el Espíritu Santo esta noche se encuentran en este lugar. ¿Quieres ser el valiente esta noche? Permitirte sanar, permitir dejar el pasado atrás, permitir que esa herida de rechazo que sufriste de niño y que la traes al presente, Dios se la lleve. Si quieres ser sanado, pasa al frente. Permíteme orar por ti. El altar está abierto, familia. Familia, yo sé que Dios esta noche, yo sé que Dios esta noche está hablando a tu corazón y a tu vida. No dudes en pasar al frente, familia. No dudes en postrarte al Señor. Si tienes vergüenza, si sientes que no eres digno del Señor, si sientes que no eres digno de su perdón, si sientes que estás fallándole a Dios, que estás fallándole a Jesús, si sientes que estás bloqueado, que hay algo que no te deja avanzar, que no te deja ver más allá, esta es la hora, familia. Este es el momento, familia. El altar está abierto.